El sol de la tarde, un disco de fuego implacable, comenzaba su descenso detrás de los cerros agrestes que rodeaban el pueblo de San Jerónimo. La luz, dorada y espesa como la miel, bañaba las calles de tierra y las fachadas desgastadas de las casas. En el aire flotaba el olor inconfundible del polvo, el cilantro fresco y la leña quemada. Era un pueblo que dormitaba, aferrado a sus tradiciones y a sus secretos. En el centro de esta escena, inmóvil como un árbol antiguo, estaba don Ignacio, el ex charro. Ya no llevaba el traje de gala bordado con hilos de plata, ni el sombrero ancho y reluciente. Su atuendo era ahora el de un campesino: pantalones de mezclilla gastados, una camisa sencilla y unas botas cubiertas del polvo del camino. Su rostro, surcado por una red de arrugas profundas, era un mapa de desventuras. En sus ojos, antes llenos del brillo feroz de quien domina un potro salvaje, ahora solo habitaba una tristeza serena y antigua. Lo habían llamado mentiroso, tramposo, un hombre que había mancillado el honor de la charrería. La humillación, años atrás, había sido pública y brutal. Esa tarde, Ignacio se encontraba en la pequeña y polvorienta plaza del pueblo, frente a la cantina El Rincón del Recuerdo. Dentro, se escuchaban las notas de un corrido triste y las voces ásperas de los hombres. Él no entraba. Sabía que su presencia cortaría la música y llenaría el lugar de miradas incómodas y cuchicheos envenenados. Lo que más dolía no era el odio, sino la lástima. Había sido el mejor charro de la región, capaz de domar cualquier bestia con solo un susurro. Hasta que una serie de malas decisiones, orquestadas por manos más poderosas y oscuras que las suyas, lo llevaron a perderlo todo: su prestigio, su amor y, casi, su razón de vivir. Ahora, sobrevivía con pequeños trabajos, arreglando cercas o herrando caballos, siempre acompañado por su única posesión valiosa: su caballo, Centauro. Centauro no era un animal cualquiera. Era un ejemplar magnífico, de pelaje bayo oscuro y una crin tan espesa y negra como la noche sin luna. Lo había criado desde que era un potrillo desgarbado, y entre ellos existía un vínculo que trascendía lo animal. Centauro lo miraba con unos ojos grandes e inteligentes que parecían comprender cada una de sus penas. En ese momento, el caballo resopló suavemente, rozando con su hocico el hombro de Ignacio, como si intentara consolarlo. «Tranquilo, viejo amigo», murmuró el excharro, acariciando su cuello fuerte. «Ya pasó la tormenta». Pero en el aire quieto de la tarde, una tensión sutil se cernía sobre ellos. Ignacio recordó con amargura el día en que don Arnulfo, el hombre más rico y temido de la región, lo había acusado de haber arruinado deliberadamente a su yegua Alba durante una doma. No hubo prueba, solo la palabra de un potentate contra la de un humilde charro. La comunidad, dependiente de los favores de Arnulfo, le dio la espalda. Fue su crucifixión pública. Mientras Ignacio se perdía en esos recuerdos dolorosos, un hombre salió tambaleándose de la cantina. Era Chuy, uno de los peones de don Arnulfo, con el aliento cargado de alcohol y una sonrisa burlona. «Miren, miren», dijo con voz pastosa, el gran charro que no pudo con una yegua. «¿Qué haces por aquí, Ignacio? ¿Buscando otro caballo para echar a perder?» Ignacio apretó la mandíbula. No respondió. Sabía que cualquier palabra sería como echar leña al fuego. Miró hacia el suelo, soportando el insulto con la dignidad silenciosa que solo dan los años de injusticia. Centauro, sin embargo, no era tan paciente. Emitió un bufido fuerte y piafó, golpeando el suelo con una de sus patas delanteras, una clara advertencia. Chuy se rió, pero dio un paso atrás. Todos sabían que no era prudente acercarse demasiado a Centauro si no era su amo. «Tu caballo tiene más carácter que tú, Ignacio», escupió el hombre antes de alejarse renqueando. La humillación, fresca y punzante, se enroscó en el estómago del excharro. Era la misma historia de siempre. Se dio la vuelta, listo para regresar a su jacalito en las afueras del pueblo, a su vida de soledad y silencio. Pero entonces, una sombra se cruzó en su camino. Era el licenciado Sandoval, el notario del pueblo, un hombre serio y respetado que siempre había mantenido cierta distancia neutral en el conflicto. «Don Ignacio», lo llamó con una voz grave. «Tengo algo para usted». Ignacio frunció el cejo,
desconfiado. ¿Para mí, licenciado? No le debo nada a nadie. El notario sacó un sobre amarillento de su maletín de cuero. Es de doña Remedios, la curandera. Ella falleció hace un mes, ¿recuerda? Ignacio asintió lentamente. Doña Remedios había sido una mujer misteriosa, que vivía sola en una cabaña cerca del monte. Todos le tenían un poco de miedo, pero también un gran respeto. Ella me dejó esto para usted. Es el título de propiedad de su antigua cabaña, y el pequeño terreno que la rodea. Dice aquí que es para usted, porque usted fue el único que la trató con bondad verdadera cuando todos la evitaban. Ignacio tomó el sobre con manos temblorosas. No era más que una choza en ruinas y un pedazo de tierra árida. Pero era suyo. Un pedazo de tierra propio. Por primera vez en años, una chispa de algo que no fuera resignación brilló en sus ojos. Tal vez, solo tal vez, este pequeño y despreciable legado podría ser un nuevo comienzo. Sin saberlo, acababa de recibir la llave que abriría la puerta a un secreto que llevaba décadas enterrado, un secreto que su fiel centauro ya parecía percibir, pues olfateaba el aire con una inquietud extraña, como si pudiera oler el fantasma de la verdad que se avecinaba. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, y un aire fresco que olía a tierra húmeda y a eucalipto. Ignacio, con el título de propiedad cuidadosamente doblado en el bolsillo de su camisa, emprendió el camino hacia la cabaña de doña Remedios. Centauro caminaba junto a él, su paso firme y seguro sobre el sendero pedregoso que serpenteaba hacia las faldas del monte. El paisaje era áspero pero hermoso, nopales gigantescos, mezquites retorcidos por el viento, y a lo lejos, las majestuosas montañas que custodiaban el valle. Ignacio sentía una mezcla de esperanza y aprensión. Aquel terreno no valía nada para los ojos del pueblo. Era un lugar olvidado, asociado a la brujería y a los secretos de una vieja solitaria. Pero para él, era un símbolo de redención, una oportunidad de construir algo lejos de las miradas acusadoras. ¿Qué crees, centauro?, le dijo al animal mientras ascendían. ¿Podremos hacer de ese lugar un hogar? El caballo resopló, sacudiendo su crin, como si aprobara la idea. Después de casi una hora de camino, llegaron al lugar. La cabaña era tal como la recordaba, una construcción pequeña de adobe y madera, con el techo de tejas parcialmente derrumbado y la puerta de madera carcomida por el tiempo y la humedad. El terreno que la rodeaba, de unas 2 hectáreas, estaba invadido por maleza y cactus. Sin embargo, había un pequeño manantial cercano que formaba un hilo de agua cristalina, y unos viejos árboles de huaje que daban una sombra generosa. No era un paraíso, pero tenía potencial. Ignacio ató a Centauro a un tronco, y con un suspiro, empujó la puerta. Chirrió sobre sus goznes oxidados y se abrió, revelando el interior oscuro y polvoriento. El olor a hierbas secas, tierra y madera vieja llenó sus pulmones. La luz se filtraba por las rendijas de las tablas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Había un catre desvencijado, una mesa rústica, un fogón de piedra y estantes llenos de frascos de vidrio que contenían raíces, hojas y polvos misteriosos. Era el santuario intacto de la curandera. Ignacio comenzó a limpiar, movido por un respeto instintivo hacia la memoria de doña Remedios. Mientras barría el suelo de tierra apisonada, su pie golpeó algo sólido bajo una losa suelta. Se agachó, curioso, y con esfuerzo logró levantar la pesada piedra. Debajo, no había tierra, sino una pequeña caja de madera, simple, sin adornos, pero con una cerradura vieja y oxidada. La sacó y la examinó a la luz de la puerta. No era más grande que un libro grueso. ¿Qué secretos guardabas, doña Remedios?, murmuró para sí. La sacudió suavemente, y sintió que algo sólido se movía en su interior. Buscó una herramienta para forzarla, pero en ese momento, Centauro, que había estado pastando tranquilamente afuera, emitió un relincho agudo, un sonido que no era de alerta, sino de ¿impaciencia? ¿Excitación? Ignacio salió de la cabaña. El caballo había soltado la cuerda con la que estaba atado, y se encontraba junto a la puerta, escarbando el suelo con insistencia con su casco delantero. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Viste una víbora? Ignacio se acercó.
Centauro dejó de patear, y en su lugar, bajó su cabeza y frotó su hocico contra el brazo de su amo, luego miró fijamente hacia un punto específico detrás de la cabaña, un antiguo corral de piedra medio derruido. Ignacio, intrigado por el comportamiento inusual de su compañero, decidió seguir su mirada. Caminó hacia el corral. Las piedras estaban cubiertas de musgo y enredaderas. Parecía no haber sido usado en décadas. Centauro lo siguió, y, una vez allí, se detuvo frente a una sección del muro que parecía más sólida que el resto. Comenzó a olfatear las grietas entre las piedras con una intensidad obsesiva, resoplando y moviendo la cola con energía. ¿Qué hay ahí, Ignacio se acercó y palpó la pared. Una de las piedras, grande y plana, se movió ligeramente bajo su presión. Con un esfuerzo, logró desplazarla. No reveló un tesoro de oro, sino algo igualmente intrigante. Un espacio hueco, y dentro de él, un objeto envuelto en un trapo de lana descolorido. Lo tomó con cuidado. Era pesado y metálico. Al desenvolver-lo, el sol reflejó un destello cegado. Era una concha de plata, una de esas que se usan en los trajes de charro para adornar la espalda. Pero no era una concha cualquiera. Tenía un diseño muy particular. Un águila devorando una serpiente, grabada con una maestría exquisita. Ignacio la reconoció al instante. Era una de las conchas de su propio traje, el traje que había tenido que vender hace años para pagar deudas, el traje que creía perdido para siempre. ¿Cómo había llegado esto aquí, escondido en la propiedad de Doña Remedios? El corazón le latía con fuerza. Esto no era una casualidad. Centauro, al ver el objeto, emitió un suave bufido y posó su cabeza sobre el hombro de Ignacio, como si le dijera lo sabía. La pequeña y ruinosa cabaña ya no parecía tan insignificante. Ahora guardaba la primera pieza de un rompecabezas aterrador. Ignacio miró la concha, luego a su caballo, y por primera vez, la esperanza se mezcló con un profundo y escalofriante misterio. La concha de plata brillaba en la palma de la mano de Ignacio, como un trozo de luna caído al suelo. La sostenía con una mezcla de reverencia y confusión. Aquel objeto era un pedazo de su pasado, de su identidad arrancada. ¿Por qué Doña Remedios, la curandera solitaria, habría escondido una pieza de su traje? Y no solo eso, ¿por qué Centauro parecía haberlo guiado directamente hacia ella? El caballo, ahora tranquilo, observaba a su amo con esa mirada profunda que siempre parecía ver más allá de lo evidente. Ignacio volvió a envolver la concha y la guardó en su bolsillo, junto al título de propiedad. La caja de madera que había encontrado bajo la losa seguía cerrada, y la prioridad ahora era conseguir herramientas para abrirla. Decidió regresar al pueblo. Necesitaba comprar provisiones, un candado nuevo para la cabaña y, sobre todo, un poco de tiempo para pensar. El camino de regreso a San Jerónimo se le hizo más corto. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Al llegar a las primeras casas, notó que las miradas de la gente eran diferentes. No era la lástima de siempre, sino una curiosidad cargada de suspicacia. Las noticias en un pueblo pequeño vuelan más rápido que los colibríes. Alguien ya había visto al notario entregándole el documento a Ignacio, y el rumor de que el excharro ahora era el dueño del terreno embrujado de la curandera se había esparcido como un reguero de pólvora. Ignacio ignoró los murmullos y se dirigió a la pequeña ferretería de don Chema, un hombre mayor y taciturno que nunca se había inmiscuido en los chismes. Mientras compraba un formón y un martillo para forzar la caja, sintió una presencia pesada a sus espaldas. Era Don Arnulfo. El hombre era la encarnación misma del poder en San Jerónimo. Alto, de contextura gruesa, con un bigote gris bien recortado, y unos ojos pequeños y penetrantes que todo lo calculaban. Vestía siempre un traje de charro impecable, una burla constante al hombre que tenía frente a él. Ignacio, dijo su voz, grave y cargada de una falsa cordialidad. Me enteré de tu buena fortuna. Ignacio se volvió lentamente, manteniendo la compostura. No es gran cosa, don Arnulfo. Solo un techo viejo y un poco de tierra. Arnulfo esbozó una sonrisa fría. Esa tierra, Ignacio, linda con mis propiedades. Con la parte norte de mi hacienda. Siempre me interesó ese terreno, por el manantial.
Le ofrecí un buen dinero a la vieja Remedios en su momento, pero la terruca se negó. Era una mujer muy testaruda. La insinuación era clara. Ignacio sintió una punzada de frío en la espina dorsal. La tierra no está en venta, respondió con firmeza, aunque por dentro temblaba. La sonrisa de Arnulfo se desvaneció. Sus ojos se estrecharon. Todos los hombres tienen un precio, Ignacio. Incluso los que ya han perdido su honor. Piensa en ello. No es un lugar saludable para alguien como tú. Lleno de malos recuerdos. La amenaza, velada pero inequívoca, flotó en el aire entre ellos. Mis recuerdos son solo míos, don Arnulfo. Y mi honor, también, replicó Ignacio, agarrando con fuerza las herramientas que había comprado. Antes de que el hacendado pudiera responder, Ignacio salió de la ferretería, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. La confrontación lo había dejado agitado. Se dirigió a donde había dejado atado a Centauro, en un poste cerca de la plaza. Pero el caballo no estaba. Un niño, que vendía dulces en una caja de madera, se acercó corriendo. Don Ignacio, don Ignacio. Se llevaron a su caballo. Ignacio sintió que el mundo se desmoronaba a sus pies. ¿Quién? ¿Quién se lo llevó? El niño señaló con el mentón hacia las afueras del pueblo, en dirección a la hacienda de Arnulfo. Fue uno de los hombres del patrón. Dijo que el caballo estaba causando problemas. Una ira primaria, que no sentía desde hacía años, brotó en el pecho de Ignacio. Centauro no era solo su propiedad, era su familia, su único confidente. Corrió hacia las caballerizas de la hacienda, situadas en las afueras del pueblo. Al llegar, vio a dos de los peones de Arnulfo intentando, sin éxito, meter a Centauro en un estrecho establo. El caballo se resistía ferozmente, relinchando y pateando. Sus ojos inyectados en sangre mostraban un terror y una furia que Ignacio nunca le había visto. «¡Suéltenlo!», gritó Ignacio, con una voz que no reconocía como suya. Los peones, sorprendidos por la furia en el yuchuel y tranquilo excharro, retrocedieron. Ignacio se acercó a Centauro, hablándole en susurros calmantes. «Tranquilo, muchacho, ya estoy aquí. Tranquilo». El caballo, al escuchar su voz, gradualmente fue calmándose, aunque su cuerpo seguía temblando. En ese momento, Arnulfo apareció en la entrada de las caballerizas. «Tu animal es un peligro, Ignacio». Lo estaba por domar, por su propio bien. Ignacio lo miró directamente a los ojos, sin miedo. «Nadie doma a Centauro excepto yo. Y si vuelve a tocar a mi caballo, don Arnulfo, le juro por lo más sagrado que tendrá que vérselas conmigo. Ya no soy el hombre que era». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier gritos. Arnulfo no dijo nada, pero su mirada prometía que esto no había terminado. Ignacio desató a Centauro, y, llevándolo de la rienda, se marchó de la hacienda, sintiendo la mirada del patrón clavada en su espalda. La guerra había comenzado, y Centauro, al frotar su cabeza contra él, parecía decirle que estaban listos para luchar. El pequeño legado de la curandera había desatado la ira del hombre más poderoso del pueblo. Ignacio sabía, con una certeza absoluta, que aquella concha de plata era solo el principio de algo mucho más grande y peligroso. La noche cayó sobre San Jerónimo como un manto pesado. Ignacio, tras el altercado en la hacienda, no se sintió seguro regresando a la cabaña. En su lugar, se refugió en su jacal en las afueras del pueblo, una construcción aún más humilde que la de Doña Remedios, pero que era suya. Afuera, la luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada y fantasmal. Dentro, la única luz provenía de una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe. Centauro, ahora calmado, descansaba atado a un poste cerca de la puerta, vigilante. Sobre la mesa de pino, Ignacio colocó la pequeña caja de madera. Las herramientas que había comprado yacían a su lado, el formón y el martillo. Sus manos, callosas y marcadas por el trabajo, temblaban ligeramente. No era miedo a lo que pudiera encontrar, sino el peso de la posibilidad. Doña Remedios había sido una mujer sabia y enigmática. Lo que guardara en esa caja no sería trivial. Con un suspiro, colocó la punta del formón en la ranura de la cerradura oxidada y golpeó el mango con el martillo.
Un crujido seco resonó en la quietud de la noche. La cerradura cedió. Ignacio contuvo la respiración y, con movimientos lentos y reverentes, abrió la tapa. No había joyas, ni montones de billetes. El contenido era más valioso que cualquier tesoro material. Eran papeles. Cartas amarillentas por el tiempo, un diario con una cubierta de cuero desgastada, y una fotografía. Tomó la foto primero. Estaba borrosa en los bordes, pero el centro era nítido. Mostraba a un hombre joven y apuesto, con un traje de charro impecable, sonriendo con una confianza deslumbrante. Era él, Ignacio, 25 años atrás. A su lado, con un vestido blanco sencillo y una sonrisa que podía iluminar el día más gris, estaba Elena. Elena, su amor, la mujer con la que soñó construir una vida, la que desapareció de su vida de la manera más abrupta y dolorosa. La vista se le nubló con lágrimas que no dejaban caer. ¿Por qué doña Remedios tendría esta foto? Dejó la foto a un lado y tomó el diario. Las páginas estaban llenas de una letra fina y pulcra, la letra de la curandera. Comenzó a leer fragmentos al azar. Hablaba de hierbas, de curaciones, de los secretos del monte. Pero luego, sus ojos se posaron en una entrada fechada hace justo 20 años. Hoy, el destino ha mostrado su rostro más cruel. He visto algo que no debí ver. Arnulfo y su capataz, llevando algo pesado, algo envuelto en una lona, hacia el viejo pozo de la hacienda, el que ya no se usa. Fue de noche. Iban rápido, con miedo. No quiero saber qué era. A veces, la ignorancia es la única sabiduría que nos mantiene con vida. Ignacio sintió un vacío en el estómago. El algo pesado, una sensación nauseabunda, comenzó a crecer dentro de él. Seguió hollando. Otra entrada, unos meses después, decía: la pobre Elena. Todos creen que se fue con ese hombre de la ciudad. Pero yo la vi llorar desconsolada el día antes de desaparecer. Amaba a Ignacio con toda su alma. Algo malo ha pasado. Lo siento en mis huesos. Y ese muchacho, Ignacio, tan lleno de vida, ahora destruido. Arnulfo lo ha quebrado, le ha robado todo. ¿Por qué? Solo el cielo y el diablo lo saben. Las piezas empezaban a encajar de una manera terrible y siniestra. La desaparición de Elena, su ruina posterior, la acusación de haber dañado al caballo de Arnulfo, no eran eventos aislados. Eran los eslabones de una cadena, cuidadosamente forjada para destruirlo. Tomó las cartas. Eran de Elena, dirigidas a él. Cartas que nunca recibió. Hablaban de su amor, de sus sueños, pero también de su miedo. En la última, fechada solo 2 días antes de su desaparición, escribió: querido Ignacio, tengo miedo. Arnulfo me ha estado acosando. Dice que si no acepto estar con él, te arruinará. No sé qué hacer. Sé que eres fuerte, pero él es demasiado poderoso. He decidido ir a hablar con él mañana, a pedirle que nos deje en paz. Reza por mí. Ignacio dejó caer la carta como si le hubiera quemado los dedos. Un gemido ronco escapó de su garganta. Elena no se había ido. Había ido a confrontar a Arnulfo. Y nunca había regresado. La revelación fue como un golpe físico. Se levantó de la mesa, tambaleándose, y salió al aire de la noche. Centauro se acercó, preocupado, y posó su cabeza sobre el hombro de su amo, que ahora se estremecía con sollozos silenciosos. La injusticia que había sufrido no era solo por una acusación falsa. Era por un crimen mucho mayor. Arnulfo no solo lo había humillado, le había robado su futuro, su amor, y probablemente, le había arrebatado la vida a Elena. El excharro ya no era un hombre roto buscando paz. Era un fantasma del pasado, resurrecto, con los ojos abiertos de par en par, y una sed de verdad y justicia que quemaba más que cualquier sol. Miró hacia la silueta oscura de la hacienda de Arnulfo, recortada contra el cielo estrellado. Ahora lo sabía. Y la batalla había cambiado para siempre. La revelación contenida en la caja de Doña Remedios había transformado a Ignacio. La tristeza resignada en sus ojos fue reemplazada por una determinación de acero. Ya no era el hombre que huía de las miradas, ahora era un cazador de sombras, un buscador de verdades. Sabía que enfrentarse directamente a Arnulfo, sin pruebas concretas, sería un suicidio.
El hombre tenía al pueblo en el bolsillo y a la ley de su lado. La evidencia que necesitaba, si es que aún existía, estaba en el lugar que la curandera había mencionado en su diario, el viejo pozo de la hacienda. Esperó 2 días, planeando meticulosamente. No podía arriesgarse a ser visto merodeando por la propiedad de Arnulfo a la luz del día. Su única oportunidad era bajo el manto de la oscuridad. La noche elegida era perfecta. Un cielo nublado ocultaba la luna y las estrellas, sumiendo al campo en una oscuridad casi absoluta. Ignacio, vestido con ropas oscuras, se deslizó como un fantasma por los senderos que conducían a la hacienda. No iba a pie. Montaba a centauro. El caballo, como si entendiera la urgencia y el peligro de la misión, movía sus patas con una suerte y un silencio sobrenaturales, evitando las ramas secas y las piedras sueltas. Su conexión era tal que Ignacio apenas necesitaba guiarlo. Un leve pressure de sus rodillas o un susurro eran suficientes para indicar la dirección. Llegaron al límite de la propiedad de Arnulfo, donde una cerca de alambre de púas separaba los terrenos. Ignacio desmontó y, con unas tenazas que llevaba consigo, cortó un par de hilos, creando una abertura lo suficientemente grande para que Centauro pasara con cuidado. El corazón le latía con fuerza, cada latido un tambor que parecía delatar su presencia. El viejo pozo no estaba cerca de la casa principal, sino en una zona abandonada de la hacienda, cerca de un pequeño bosque de encinos. Según el diario, había sido sellado hacía décadas por ser considerado peligroso. Avanzaron con lentitud, deteniéndose ante el menor sonido. Los grillos y los lechuzas eran la banda sonora de su incursión clandestina. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron al lugar. El pozo era una estructura circular de piedra, medio derruida, con un pequeño techo de madera podrida que se inclinaba de manera peligrosa. Una pesada losa de concreto cubría la boca, pero no estaba sellada por completo. Un lado estaba ligeramente levantado, como si hubiera sido movido recientemente. Ignacio sintió un escalofrío. Aquello confirmaba sus peores sospechas. Ató a Centauro a un árbol cercano, en la penumbra del bosque. «Quieto, muchacho». «Silencio», le susurró al oído. El caballo asintió con la cabeza, sus orejas erguidas y moviéndose, escaneando la oscuridad como los mejores centinelas. Ignacio se acercó al pozo. El aire alrededor era frío, y olía a tierra húmeda y a descomposición. Con un esfuerzo sobrehumano, logró deslizar la losa lo suficiente como para que pudiera pasar su cuerpo. Apuntó con una linterna pequeña que llevaba al interior. El haz de luz cortó la negrura, revelando las paredes musgosas, y en el fondo, a unos 10 metros de profundidad, un amasijo de piedras, tierra, y algo más. Algo que no era natural. Un jirón de tela descolorida, de un color azul pálido. El mismo color del vestido que Elena llevaba en la fotografía que había encontrado. Ignacio contuvo un grito. Sintió que las piernas le flaqueaban. La evidencia estaba ahí, en el fondo de aquel agujero olvidado. Necesitaba billar, confirmarlo. Buscó una cuerda que había traído enrollada en la silla de montar. La ató a un árbol robusto cerca del borde del pozo, y comenzó a descender, con la linterna sujeta entre los dientes. La cuerda se hundía en sus manos, el descenso era lento y aterrador. Cada metro que bajaba, el olor se hacía más fétido, más nauseabundo. Mientras estaba a mitad de camino, colgando en la oscuridad, Centauro emitió un relincho de advertencia, un sonido sofocado pero urgente. Ignacio se quedó inmóvil. Desde arriba, escuchó voces. 2 de los peones de Arnulfo, haciendo una ronda nocturna, se acercaban hablando en voz baja. El patrón está paranoico con ese viejo loco y su caballo. Dice que si lo vemos por aquí, le demos su merecido. Ignacio, colgando de la cuerda, contuvo la respiración. Si lo descubrían, estaba perdido. Se apretó contra la fría pared de piedra, rezando para que la oscuridad lo ocultara. Los pasos se detuvieron justo al borde del pozo. «Mira, la losa está movediza», dijo uno. «Deben ser los tejones. Vamos, no hay nada aquí». Los pasos comenzaron a alejarse. Ignacio soltó el aire que tenía contenido en los pulmones. Pero entonces, uno de los hombres se detuvo. «Oye, ¿y esa cuerda atada al árbol?».
El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Ignacio supo que estaba perdido. Desde las sombras, Centauro, viendo el peligro inminente de su amo, actuó. Con un relincho feroz que rasgó la noche, cargó contra los dos hombres, no para atacarlos, sino para distraerlos, pasando entre ellos como un bayo fantasma y galopando hacia el bosque. El caballo. Es el caballo del excharro. ¡Persíguelo!, gritó uno de los peones, y ambos corrieron tras la figura que se alejaba rápidamente. Ignacio, con el corazón en la garganta, aprovechó la distracción. Subió por la cuerda con una fuerza que no sabía que tenía, salió del pozo, y sin soltar la linterna, corrió hacia donde Centauro había desaparecido, dejando atrás el pozo y su horrible secreto, pero ahora con la certeza de la verdad y la prueba material que necesitaba. En su bolsillo, había guardado el jirón de tela azul. La sombra de Arnulfo ya no solo acechaba. Ahora, Ignacio tenía una prueba tangible de su culpa. La carrera a ciegas a través del bosque fue una pesadilla. Ignacio, con los pulmones ardiendo y las piernas pesadas como plomo, se adentró en la espesura, guiado únicamente por el instinto y el sonido de los cascos de Centauro que resonaban a lo lejos. El caballo, en su finta heroica, había logrado distraer a los peones, pero ahora ambos estaban separados y en peligro. Las ramas bajas le azotaban el rostro y los brazos, dejándole pequeños cortes que sangraban. Escuchaba, detrás de él, las voces enfurecidas de los hombres y los ladridos de los perros de caza que ahora habían sido soltados. Arnulfo no se andaba con medias tintas. Había dado la orden de cazarlo como a un animal. Ignacio sabía que no podía dirigirse a su jacal, ni a la cabaña. Eran los primeros lugares donde lo buscarían. Su única esperanza era perderse en lo más profundo del monte, en las laderas escarpadas donde solo los coyotes y los venados se atrevían a aventurarse. Después de lo que pareció una eternidad de correr sin aliento, los ladridos comenzaron a acercarse. Los perros, guiados por su olfato, seguían su rastro sin errores. Ignacio, desesperado, trepó a un pequeño risco para ganar algo de ventaja. Desde allí, vio las linternas de los peones, moviéndose entre los árboles como luciérnagas malévolas. Estaban rodeándolo. Se acurrucó detrás de una roca, agarrando con fuerza el jirón de tela azul que había arrancado del pozo. Era su talismán, la prueba de la maldad de Arnulfo. De repente, un grupo de perros, 2 enormes mastines, irrumpió en la pequeña explanada frente al risco. Sus ojos brillaban con ferocidad en la oscuridad. Ignacio se puso en pie, blandiendo un palo grueso que había recogido. Sabía que no podría con ellos. Fue entonces cuando un relincho, fuerte y desafiante, sonó desde la cima del risco. Centauro había encontrado un camino alternativo y estaba allí, en lo alto, una silueta poderosa contra el cielo nublado. Sin dudarlo, Ignacio trepó con la poca fuerza que le quedaba. Centauro se acercó al borde, permitiéndole agarrarse a su crin y montar de un salto desesperado. Fue una cabalgata demente. Centauro, con su amo a cuestas, se lanzó cuesta abajo por un sendero tan empinado y peligroso que ningún otro caballo habría intentado siquiera. Las piedras saltaban bajo sus cascos, las ramas silbaban al pasar rozándolos. Ignacio se aferraba al cuello del animal, confiando su vida por completo a la fuerza y la inteligencia de su compañero. Los perros y los hombres lo seguían, pero la ventaja de Centauro era abismal. Galopó a través de un arroyo, confundiendo el rastro, y se adentró en una zona de cañadas densas y laberínticas. Poco a poco, los ladridos y las voces se fueron apagando a lo lejos, hasta quedar en un silencio absoluto, roto solo por el jadeo de Centauro y el golpeteo frenético del corazón de Ignacio. Estaban a salvo, por el momento. Ignacio desmontó, tambaleándose. Su cuerpo estaba magullado y exhausto. Se apoyó en el flanco de Centauro, sintiendo el calor y el sudor del animal. «Gracias, hermano», jadeó, enterrando su rostro en el cuello del caballo. «Me has salvado la vida». Centauro resopló suavemente, como restándole importancia. Buscaron un refugio, una pequeña cueva formada por unas rocas, y se escondieron allí. Ignacio encendió un pequeño fuego, temeroso de que el humo los delatara, pero el frío de la noche empezaba a calar hasta los huesos. Mientras revisaba las heridas superficiales que las ramas le habían causado,
notó que Centauro cojeaba ligeramente de una pata delantera. Con el corazón encogido, se acercó a examinarla. En el descenso infernal, el caballo se había cortado profundamente la almohadilla de una de sus patas con una piedra afilada. La herida sangraba copiosamente. «No, muchacho, no», susurró Ignacio, con la voz quebrada por la emoción. Usó su propia camisa para limpiar la sangre y hacer un torniquete improvisado. La culpa lo inundó. Su búsqueda de justicia había puesto en peligro la vida de su único y leal amigo. Mientras presionaba la herida, recordó las enseñanzas de Doña Remedias en su diario. Hablaba de una planta, la sangre de dragón, una enredadera de tallo rojo que crecía en las zonas rocosas y que servía para cicatrizar heridas profundas. Con la linterna, salió de la cueva y, tras una búsqueda desesperada, encontró la planta justo a la entrada de su escondite. Era como si el espíritu de la curandera los estuviera protegiendo. Machacó las hojas y las aplicó sobre la herida de Centauro. El caballo se estremeció al principio, pero luego se calmó, como si sintiera el poder curativo de la hierba. Esa noche, en la fría cueva, Ignacio veló el sueño de Centauro, acariciando su cabeza y prometiéndole que, pase lo que pase, la justicia llegaría. Ya no solo luchaba por Helena, o por su honor mancillado. Luchaba por el ser que había arriesgado su vida por él. El jirón de tela azul y la herida de Centauro eran ahora dos caras de la misma moneda, la prueba del crimen y el precio de la verdad. El amanecer los encontraría agotados pero vivos, con una determinación renovada. La fuga había terminado. Ahora comenzaba el contraataque. El amanecer en el monte fue lento y húmedo. Una neblina baja se aferraba al suelo, envolviendo los árboles en un manto fantasmal. Centauro, a pesar de la herida en su pata, se puso de pie con determinación. La hierba de Doña Remedios había hecho su efecto. La hemorragia se había detenido, aunque la cojera era aún evidente. Ignacio, después de una noche de vigilia y reflexión, había trazado un plan. Sabía que no podía ir a las autoridades del pueblo. El sheriff era primo de Arnulfo. Necesitaba una confesión, alguien que rompiera el muro de silencio que protegía al hacendado. Y solo había una persona cuyo miedo podría ser mayor que su lealtad. El capataz de Arnulfo, un hombre llamado Faustino, conocido por su crueldad, pero también por su afición a la bebida. La cantina era su punto débil. Ignacio y Centauro emprendieron un camino largo y tortuoso, evitando los senderos principales, hasta llegar a un punto oculto en las afueras del pueblo, desde donde podía observar la cantina, el rincón del recuerdo sin ser visto. Esperó todo el día, paciente como un cazador. Centauro, a su lado, parecía entender la estrategia, permaneciendo quieto y alerta. Al caer la tarde, su paciencia dio fruto. Vio a Faustino entrar en la cantina, tambaleándose ligeramente, una señal de que ya había comenzado su jornada etílica. Ignacio esperó una hora más, hasta que la noche estuvo bien establecida. Sabía que era una trampa potencial, pero era su única jugada. Le susurró a Centauro: «Si no salgo en media hora, o si escuchas problemas, galopa y no mires atrás. Ve a la ciudad, busca al periodista, el que una vez quiso hacer una nota sobre los charros». Le había enseñado años atrás a llevar un mensaje atado a su montura en caso de emergencia. Centauro resopló, negando con la cabeza, como rechazando la idea de abandonarlo. Ignacio se cubrió la cabeza con un sombrero viejo, y, manteniendo la cabeza gacha, entró en la cantina. El lugar estaba semivacío. Faustino estaba sentado solo en un rincón, frente a una botella de tequila medio vacía. Ignacio se sentó a su mesa sin invitación. El capataz lo miró con ojos vidriosos y sorprendidos. ¿Tú? ¿Qué quieres, excharro? Su voz era áspera y desafiante, pero Ignacio detectó un hilo de nerviosismo. Quiero hablar, Faustino. De cosas viejas. Del pozo. El rostro del capataz palideció visiblemente. No sé de qué hablas. Larget. Ignacio no se movió. Sacó el jirón de tela azul y lo puso sobre la mesa, junto a la botella. Ella merece justicia. Y tú mereces una oportunidad de limpiar tu conciencia antes de que sea demasiado tarde. Arnulfo te echará a los perros cuando las cosas se pongan feas, lo sabes.
Faustino miró el trozo de tela con horror. Bebió un trago largo de tequila. Estás loco. Si Arnulfo se entera de que estás aquí. Ya se enteró, dijo Ignacio con calma. Y sus hombres casi me matan anoche. Pero yo sé la verdad, Faustino. Doña Remedios lo escribió todo en su diario. Ella te vio. Te vio a ti y a Arnulfo, llevando el cuerpo de Elena al pozo. La mención del diario de la curandera fue el golpe de gracia. El miedo en los ojos de Faustino se convirtió en pánico. Ella no debió ver nada, murmuró, su voz quebrada. Fue un accidente, ¿entiendes? El patrón solo quería hablar con ella. Ella se resistió, forcejeó, cayó y se golpeó la cabeza con la esquina de la mesa. Estaba muerta. Arnulfo entró en pánico. Dijo que nadie creería que fue un accidente, que todos pensarían que él la había matado por rechazarlo. Me obligó a ayudarlo a deshacerse del cuerpo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas curtidas del capataz. Yo solo seguí órdenes. He vivido con eso todos estos años. Ignacio sintió una mezcla de rabia y lástima. Y para cubrirse, arruinaron mi vida, dijo con una voz fría como el hielo. Me acusaron de lo de la yegua para desacreditarme, para que si alguna vez yo sospechaba algo, nadie me creyera. Faustino Essencio, avergonzado. Fue su idea. Dijo que había que destruir tu credibilidad. En ese momento, la puerta de la cantina se abrió de golpe. Era Arnulfo, acompañado de dos de sus hombres más grandes. Había sido una trampa. Alguien le había avisado. Parece que estás causando problemas otra vez, Ignacio, dijo el hacendado, con una sonrisa cruel. Y tú, Faustino, soltando chismes como una vieja. Lástima. Ignacio se puso de pie lentamente. Sabía que estaba en una posición desesperada. Pero entonces, desde fuera, se escuchó un relincho ensordecedor, seguido del sonido de cristales rompiéndose. Centauro, con una fuerza sobrehumana, había arrancado la estaca a la que estaba atado y había embestido la ventana frontal de la cantina, metiendo su cabeza y su torso a través de los vidrios rotos, relinchando con una furia que paralizó a todos los presentes. El caos fue instantáneo. Aprovechando la distracción, Ignacio agarró la botella de tequila y la estrelló contra la mesa, blandiendo el cuello roto como un arma. Se acabó, Arnulfo, gritó. Todo el pueblo va a saber la verdad. Tu capataz ya ha confesado. La cantina se convirtió en el escenario de un enfrentamiento final, con el noble centauro, sangrando por nuevos cortes de cristal, siendo el héroe inesperado que una vez más volteó las tablas a favor de su amo. La verdad, como un animal herido, estaba a punto de ser liberada. El interior de la cantina era una escena congelada en el tiempo, un cuadro de tensión a punto de estallar. Centauro, con su cabeza y cuello atravesando la ventana destrozada, resoplaba furiosamente, sus ojos fijos en Arnulfo. Los vidrios rotos le habían hecho nuevos cortes en el cuello y el pecho, manchando su pelaje bayo con hilos de sangre escarlata. Su presencia era tan intimidante que los dos matones de Arnulfo dudaron, retrocediendo un paso. Ignacio, con el arma improvisada en la mano, no apartaba la mirada del hacendado. «Es tu palabra contra la mía, Ignacio», rugió Arnulfo, aunque un tic nervioso en su ojo delataba su pánico. «Faustino es un borracho. Nadie le creerá». «Yo le creeré». Una voz firme resonó en la puerta. Era el licenciado Sandoval, el notario. Detrás de él, varias personas del pueblo, atraídas por el escándalo, se agolpaban para ver qué ocurría. Entre ellos estaba el periodista de la ciudad, al que Centauro, en un acto de increíble inteligencia, había ido a buscar siguiendo las instrucciones de su amo. El caballo había galopado hasta la casa del hombre, raspando la puerta con su casco hasta que éste salió, encontrando el mensaje de Ignacio atado a la silla de montar. El licenciado Sandoval se acercó. «He oído suficiente desde la puerta, Arnulfo». La confesión de Faustino, sumada al diario de Doña Remedios y a la evidencia que Ignacio ha encontrado, es abrumadora. Arnulfo miró a su alrededor, viendo cómo las caras que antes mostraban respeto o miedo, ahora reflejaban horror y condena. Su imperio de mentiras se desmoronaba en cuestión de segundos. «Fue un accidente»,
escupió Arnulfo, derrotado, su orgullo quebrantado ante la evidencia. Ella era una campesina, una nadie. Yo le ofrecí todo, y ella me despreció. Se calló. ¿Iba a arruinar mi vida por eso? Sus palabras, frías y desprovistas de todo remordimiento, sellaron su destino ante los ojos del pueblo. Ignacio, sin embargo, no sintió la euforia de la venganza que tanto había anhelado. Al escuchar la confirmación de la muerte de Helena, solo sintió un dolor profundo y antiguo, un vacío que ninguna justicia podría llenar. Bajo el arma improvisada. La venganza no traería a Helena de vuelta. Lo miró a los ojos, y por primera vez, no vio a un monstruo, sino a un hombre miserable y asustado. No eras tú quien tenía que arruinar mi vida, Arnulfo. Fuiste tú mismo quien lo hizo, el día que decidiste que una vida humana valía menos que tu reputación. La policía estatal, alertada por el periodista, llegó minutos después y se llevó a Arnulfo y a Faustino. El pueblo, atónito, comenzaba a asimilar la verdad. Las miradas hacia Ignacio ya no eran de lástima o desprecio, sino de respeto y una profunda vergüenza colectiva. Pero para el excharro, la batalla aún no había terminado. Se acercó a Centauro, que seguía en la ventana, jadeando. Tranquilo, hermano, ya pasó. Todo terminó. Le acarició el hocico, sintiendo los cortes frescos. El precio de la verdad había sido alto. Centauro, débil por la pérdida de sangre y el esfuerzo, se dejó llevar por Ignacio fuera de los restos de la ventana. Su cuerpo, antes tan poderoso, ahora temblaba de agotamiento. La herida en su pata había vuelto a abrirse durante la frenética cabalgata para buscar ayuda. Ignacio lo abrazó, desconsolado. Había recuperado su honor, había desenterrado la verdad sobre Helena, pero enfrentaba la posibilidad de perder a su compañero más leal. El héroe de esta historia no era él, era el noble animal que, con su inteligencia y valentía, había desenterrado el secreto, lo había guiado, lo había protegido y, finalmente, había entregado la justicia. Mientras las luces de los patrulleros pintaban el pueblo de azul y rojo, Ignacio se arrodilló junto a Centauro, prometiéndole que lucharía por su vida con la misma ferocidad con la que él había luchado por la verdad. La justicia había llegado, pero la cicatriz más profunda estaba en el corazón del excharro, que veía cómo su amigo luchaba por mantenerse en pie. La casa de Ignacio, esa noche, se convirtió en una sala de emergencias improvisada. Centauro yacía sobre una manta gruesa en el suelo de tierra, su respiración era un jadeo entrecortado y preocupante. La herida de la pata, aunque tratada de nuevo con las hierbas de Doña Remedios, estaba infectada. La fiebre comenzaba a apoderarse de su poderoso cuerpo. El veterinario del pueblo, un hombre anciano y de recursos limitados, había sacudido la cabeza con pesar y había dicho las palabras que Ignacio más temía. La infección está muy avanzada, Ignacio. Sin medicinas fuertes, antibióticos de la ciudad, no sé si pueda superarlo. Es muy fuerte, pero la naturaleza a veces no perdona. Ignacio no aceptó ese veredicto. Mandó a un muchacho del pueblo, con el poco dinero que le quedaba, a la ciudad a buscar las medicinas. Pero la ciudad estaba a 3 horas de camino. Era una carrera contra el tiempo. Mientras esperaba, Ignacio no se separó del lado de Centauro. Le aplicaba compresas frías en la cabeza para bajar la fiebre, le hablaba, le recordaba todas sus aventuras. ¿Recuerdas cuando domamos aquel potro salvaje en el Cerro del Diablo? Eras tan joven, y tan terco como él. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Centauro, en un momento de lucidez, abrió sus ojos y miró a su amo. Era una mirada serena, llena de un amor tan puro que le partió el alma a Ignacio. El caballo intentó levantar la cabeza para rozar su mano, pero no tuvo fuerzas. Ignacio le acarició el cuello, sintiendo el calor anormal de su piel. Tienes que luchar, muchacho. No me abandones ahora. No después de todo. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. La noche avanzaba y las estrellas brillaban, indiferentes, en el cielo despejado. Ignacio, agotado física y emocionalmente, se sentó en el suelo, apoyando su espalda contra la pared, sin soltar la pata de Centauro. Recordó el día en que lo conoció, un potrillo asustadizo y flaco que nadie quería.
Él le había dado una oportunidad, y Centauro le había devuelto con creces, dándole no solo su fuerza, sino su lealtad inquebrantable. De repente, en la quietud de la noche, escuchó un ruido fuera. No eran pasos humanos, sino el suave trotar de un animal. Se levantó, alerta, y salió de la jacal. Bajo la luz de la luna, vio una escena que le detuvo el corazón. Un grupo de yeguas y potros salvajes, quizá atraídos por el olor de la enfermedad o por una fuerza mayor, se había detenido a unos metros de su casa. Estaban quietos, mirando hacia la puerta, como si estuvieran velando. Era una imagen sobrecogedora y profundamente espiritual. En ese momento, comprendió que Centauro no era solo su caballo. Era un espíritu libre del monte, un ser que pertenecía a esa tierra tanto como los cerros y los ríos. Y ese espíritu estaba luchando por permanecer. Ignacio volvió a entrar, y se arrodilló junto a su amigo. Te prometo que, si te quedas conmigo, dedicaré mi vida a cuidar de este terreno, de la cabaña de Doña Remedios. Lo convertiremos en un santuario para caballos como tú, para los que nadie quiere. Un lugar de paz. Esa será nuestra misión. Centauro emitió un suave bufido, un sonido casi imperceptible, pero para Ignacio fue un mundo de significado. Era una promesa aceptada. Justo cuando el alba comenzaba a teñir el horizonte de tonos rosados y anaranjados, llegó el muchacho con las medicinas de la ciudad. Ignacio, con manos temblorosas, administró la inyección de antibióticos al caballo. No había garantías, pero era una esperanza. Se sentó a su lado, esperando, rezando, observando cada pequeño movimiento, cada cambio en su respiración. El sol salió, bañando el jacal con una luz nueva. Ignacio, vencido por el cansancio, se durmió sentado, con la cabeza recostada sobre el costado de Centauro. Soñó con Helena, con su sonrisa, y con Centauro galopando libre por un campo verde infinito. Cuando despertó, horas después, lo primero que sintió fue un suave roce en su cabello. Abrió los ojos. Centauro lo miraba, sus ojos ya no vidriosos por la fiebre, sino claros y llenos de vida. La respiración era más profunda y regular. Había superado la crisis. Ignacio rompió a llorar, sollozando de alivio y gratitud. El héroe había sobrevivido. La promesa bajo las estrellas se haría realidad. No era un final, sino un nuevo comienzo, forjado en el fuego de la verdad y sellado con la lealtad más pura. Un año puede cambiar muchas cosas. Para el pueblo de San Jerónimo, fue un periodo de catarsis y renacimiento. La verdad sobre Arnulfo y la trágica muerte de Helena había sacudido los cimientos de la comunidad, forzando a todos a mirarse al espejo y a cuestionar la ceguera voluntaria que los había dominado por décadas. Arnulfo y Faustino estaban en prisión, enfrentando largas condenas por homicidio culposo, encubrimiento y una larga lista de otros delitos menores que salieron a la luz durante la investigación. El pueblo, lentamente, empezó a sanar. Y en el corazón de esa sanación, se encontraba la figura del excharro, don Ignacio, pero ya nadie lo llamaba así. Ahora era simplemente don Nacho, el hombre que, con la ayuda de su valiente caballo, había devuelto la dignidad a San Jerónimo. El pequeño terreno de Doña Remedios ya no era una cabaña en ruinas en un pedazo de tierra olvidado. Se había transformado en el santuario de la memoria, un lugar de paz y redención. Con la ayuda de varios vecinos que llegaban voluntariamente para enmendar sus antiguas desconfianzas, Ignacio había reconstruido la cabaña, ahora amplia y sólida, con un corral grande y resistente. Había limpiado el terreno, permitiendo que el pasto creciera verde y exuberante, regado por el manantial cristalino. Y, tal como le había prometido a Centauro en su noche de agonía, el lugar estaba lleno de vida. Había media docena de caballos que pastaban pacíficamente, animales viejos que ya no servían para el trabajo, potros cojos que nadie quería, yeguas salvajes rescatadas de maltratos. Todos encontraban refugio y cuidado en el santuario. Centauro, completamente recuperado, era el rey indiscutible de ese pequeño reino. Su cojera era apenas perceptible, un recordatorio de su hazaña que le añadía más carácter si cabía. Caminaba entre los otros caballos con una dignidad serena, como un patriarca sabio. Los niños del pueblo, que antes le tenían miedo a Ignacio, ahora visitaban el santuario los fines de semana.
Ignacio, con una paciencia que había aprendido de su compañero equino, les enseñaba a respetar a los animales, a cepillarlos, a montar con suavidad. Les contaba historias de la charrería, no de competiciones y trofeos, sino del vínculo entre el hombre y el caballo, del honor que nace del respeto y la comprensión. La risa de los niños se mezclaba con los relinchos amistosos, llenando el aire de una alegría que antes parecía imposible en ese lugar. Cerca del antiguo y ahora sellado pozo, Ignacio había erigido un pequeño monumento. No era una lápida grandiosa, sino una piedra lisa y simple, en la que había grabado un solo nombre, Elena. No había fechas, ni epitafios. Solo su nombre, para que el viento y el sol supieran que ella no fue olvidada. A veces, en las tardes tranquilas, Ignacio se sentaba frente a la piedra, con Centauro a su lado. No hablaba. Solo sentía una paz profunda. Había hecho las paces con el pasado. La venganza no había sido necesaria. La verdad y la justicia, aunque tardías, habían sido suficientes. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de los cerros, pintando el cielo de morados y naranjas, Ignacio montó a Centauro para hacer una ronda por los límites del santuario. Desde lo alto de una loma, podían ver todo el valle, el pueblo, los campos, las montañas. Centauro se detuvo, mirando el horizonte con la misma intensidad con la que una vez olfateó la verdad oculta. Ignacio puso una mano sobre su cuello. «Mira lo que hemos logrado, muchacho», susurró. «De las ruinas, hemos construido algo bueno». Centauro giró la cabeza y frotó su hocico contra la pierna de su amo, un gesto de total y absoluta complicidad. Ya no había fantasmas que los persiguieran, ni secretos que los atormentaran. Solo existía el presente, un presente construido sobre la base de la lealtad más feroz y la verdad más dolorosa. El excharro y su caballo habían encontrado, por fin, su lugar en el mundo. No era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva leyenda, una que se contaría en San Jerónimo por generaciones. La leyenda del hombre humilde y su noble caballo, que con coraje y amor, desenterraron la verdad e hicieron florecer la esperanza en la tierra más árida. Y así, bajo el crepúsculo dorado, los dos héroes, hombre y bestia, se fundieron en una sola silueta contra el cielo infinito, un testimonio eterno de que la justicia, aunque duerma, siempre despierta.